Un saludo para todos. Nuevamente les doy la bienvenida acá a este espacio virtual en el que estamos tratando de darle continuidad a nuestros contenidos con el objetivo de seguir avanzando en el aprendizaje de cada uno de ustedes sobre el tema de matemática básica, ¿verdad? Les habla el ingeniero Víctor y acá en la clase de hoy nos toca hablar sobre los productos notables, ¿sí? Nuestra clase anterior, si se recuerdan, terminó en las operaciones básicas con polinomios hasta la potenciación y radicación. Entonces ahora vamos a hablar de productos notables y en nuestra siguiente clase ya nos metemos a hablar sobre factorización. Nos ubicamos en la página 103 del libro de texto. Entonces yo espero que ustedes vayan anticipándose a esto, ¿verdad? El objetivo, como les comentaba la vez pasada, los que tienen el libro, tienen la oportunidad de avanzar, adelantarse para que cuando visualicen estas clases ya solo puedan resolver las dudas, ¿verdad? Que vayan surgiendo. Entonces el tema de productos notables está en la página 103 del libro. El objetivo es adquirir los conocimientos para que puedan seguir resolviendo la hoja de trabajo número 11, ¿verdad? En este caso nos tocaría la serie número 4 que corresponde a los productos notables, ¿sí? Entonces, la clase de hoy es para que ustedes adquieran la capacidad de resolver la serie número 4 de la hoja de trabajo número 11, que confío en que también ya están avanzando con esa hoja, ¿verdad? Le quiero comentarles que para que yo pueda calificar esos trabajos, creo que ya voy a definir una metodología para que ustedes me los entreguen, porque como lamentablemente ya es muy posible que ya no nos vayamos a ver de forma presencial, no va a dar tiempo de que yo califique eso cuando vuelvan a abrir la universidad, asumiendo que sí vamos a regresar en mayo, ¿verdad? O en junio. Pero como nuestro semestre termina en el transcurso de mayo, yo ya no voy a poder verlos para calificarles el libro. Entonces, estoy idealizando una metodología para poder calificarles sus trabajos. Entonces yo en el transcurso de estos días voy a hacer un video tutorial para explicarles cómo me tienen que enviar estos trabajos que ustedes están haciendo a través de la plataforma, ¿sí? Es algo muy sencillo, ¿verdad? Solo se trata de cargar archivos dentro de la misma plataforma para que yo pueda calificar. En el caso de los que tienen el libro, lo único que tienen que hacer es cuando trabajen una hoja cualquiera, la llenan, ustedes ya saben cómo lo estábamos trabajando en la universidad, pero al final le van a tomar una fotografía a ese trabajo que hacen, donde yo les voy a indicar bajo qué lineamientos y cómo lo tienen que hacer, y esa fotografía pues es la que van a cargar en la plataforma, para que yo pueda calificar y verificar que cada quien está realizando los trabajos, ¿sí? Porque es importante ir haciendo las zonas ya, conforme vamos avanzando. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase, ubicados en la página número 103. La teoría nos dice entonces que los productos notables son multiplicaciones de polinomios. Ojo con eso, un producto notable es una multiplicación de polinomios que cumplen reglas fijas y el producto puede ser determinado por simple inspección. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Entonces, los productos notables se relacionan con nuestro siguiente tema, que es la factorización, pero es importante comprender que es un producto notable. Si yo tomo un polinomio, por ejemplo este que está acá, a más b al cuadrado, yo sé que elevar una cantidad al cuadrado significa multiplicar esa cantidad por sí misma dos veces, ¿verdad? Entonces en realidad aquí tengo este binomio a más b y lo estoy multiplicando por a más b. Entonces, esta es una multiplicación de dos polinomios, que es el último caso de multiplicación que aprendimos en la clase anterior. Para multiplicar estos polinomios, si utilizo el formato horizontal, sabemos que se multiplica el primer término del primer polinomio por los dos del otro polinomio, que en este caso son los mismos, ¿verdad? La propiedad distributiva del producto respecto de la suma, a más b. Entonces voy haciendo la operación, aquí a por a sería a al cuadrado más ab, del otro lado me quedaría más ab también porque multiplico estos dos, solo que los ordeno, más b cuadrado. Y me doy cuenta que estos que están acá son términos semejantes.
Al reducir esos términos semejantes me quedaría a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Sí? Este es el resultado de la multiplicación de los dos polinomios que tenía acá arriba. ¿Sí? Es el resultado. Pero vean todo el procedimiento que tuve que hacer. Tuve que hacer 2 líneas de procedimiento, hasta la tercera llegué a la respuesta. Entonces, esta es una multiplicación normal. Los productos notables me dicen que una multiplicación se puede abreviar. Si nosotros identificamos ciertas características de un polinomio, podemos llegar por simple inspección. Es decir, que no tengo que hacer estas líneas de procedimiento, sino que del polinomio llego de una vez a la respuesta. A más b elevado al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Sí? Es la respuesta que obtuve acá. Pero la estoy obteniendo sin hacer todo el procedimiento. ¿Cómo? Siguiendo una regla. ¿Sí? Cada producto notable, hay varios productos notables y cada producto notable corresponde a una regla, como lo dice el concepto acá arriba. Son reglas fijas. ¿Sí? En donde se puede hallar una respuesta, una multiplicación por simple inspección. Entonces, una de esas reglas se llama el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Sí? Lo puedo identificar acá. A más b al cuadrado. Dentro de este polinomio yo encuentro que hay dos cantidades, a y b, y se están sumando. Entonces yo digo que es la suma de dos cantidades. Pero como están dentro de un paréntesis que está elevado al cuadrado, entonces a esto se le llama el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Sí? Yo identifico que ese es un producto notable, entonces aplico la regla. La regla se supone que yo debería sabérmela de memoria, ¿verdad? El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera más el duplo de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Esa es la regla. Entonces, conforme vamos practicando eso, nos vamos aprendiendo de memoria cada una de las reglas de los productos notables, simplemente por identificar. Entonces, yo identifico que este producto notable es el cuadrado de la suma de dos cantidades, entonces esto es igual al cuadrado de la primera. ¿Cuál es la primera cantidad? A. Y el cuadrado de la primera sería A al cuadrado. ¿Qué sigue después en la regla? Más, un signo más. El duplo de la primera por la segunda. ¿Duplo qué es? Dos veces. Multiplico 2 por la primera por la segunda. Y eso me da 2ab. ¿Qué sigue en la regla? Más, es decir, otro signo más, el cuadrado de la segunda, es decir, la segunda cantidad elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aplicando la regla, tomo el producto notable y encuentro la respuesta de una vez por simple inspección, sin necesidad de hacer todo el procedimiento que tengo acá del lado izquierdo. ¿Sí? De eso se tratan los productos notables entonces, de realizar multiplicaciones, pero de forma abreviada. Entonces, esta regla se llama el cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahorita les voy a ir explicando regla por regla y hasta al final vamos a resolver algunos ejercicios tomados de la misma hoja de trabajo que está en el libro. Ahora vean este. Esta es otra regla. ¿Será que se parece esta un poquito a la anterior? Sí se parece. Tiene dos cantidades, están elevadas al cuadrado, solo que la diferencia es que ahora no es una suma, sino que es una resta. Entonces, como sabemos que una resta es una diferencia. Entonces, a este producto notable le llamamos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. ¿Sí? Porque son dos cantidades, A y B. Se están restando. Es una diferencia, la diferencia entre dos cantidades. Pero esa resta está elevada al cuadrado. Entonces es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Es prácticamente la misma regla que la anterior, lo único que cambia es el signo que va en el segundo término, porque esta es igual a la primera elevada al cuadrado, es decir, el cuadrado de la primera menos el duplo de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. ¿Sí? Es muy parecida a la regla anterior, solo que en lugar de una suma es una diferencia, entonces el signo que va en medio es el que cambia. Y a esto le llamamos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Este es el segundo producto notable básico, ¿verdad? Vamos a ver los más básicos. Si seguimos avanzando, veamos este ahora. Este se llama el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces,
Yo identifico que hay que hacer una multiplicación de dos polinomios, pero me doy cuenta que uno de esos polinomios es un binomio que tiene las cantidades a y b, y el otro también tiene a y b, solo que de un lado se están sumando y del otro lado se están restando. Pero como es una multiplicación, se le llama producto. Y como es una suma y una resta de las mismas cantidades, por eso es que se le llama el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿Sí? Este es el producto notable. Cuando yo encuentro el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, la regla me dice que esto es igual al cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. ¿Sí? Entonces, elevo las dos al cuadrado y b al cuadrado, y se restan. ¿Sí? El cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. Y esa es la respuesta. Si yo hiciera la multiplicación de forma manual con todo el proceso de multiplicar, voy a llegar a esta respuesta. A al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces este es otro producto notable. Ya llevamos tres. Este se llama producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces es importante ir repasando, ¿verdad? Tomando nota de esto, porque cuando nosotros estemos poniendo en práctica esto, al inicio puede que no nos recordemos bien. Entonces tenemos que estar viendo la regla, ¿verdad? Y en el libro, qué es lo que dice, pero conforme vamos practicando más, entonces ya se nos va quedando de memoria el enunciado de cada una de las reglas de los productos notables. Vamos a seguir avanzando entonces. Vean este ahora. Se llama el cubo de la suma de dos cantidades. Entonces nuevamente tengo dos cantidades, a y b. Solo que ahora se están sumando. Y esa suma se eleva al cubo. Por eso es que esto se le llama el cubo de la suma de dos cantidades. Cuando yo identifico el cubo de la suma de dos cantidades, esto me va a dar un polinomio más grande, porque en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar a más b por a más b por a más b. Entonces hacer esta multiplicación de forma manual con el proceso normal de la multiplicación me va a salir un procedimiento muy largo, porque tengo que multiplicar primero estos dos y después a esa respuesta multiplicarla con el que está de este lado. Un proceso bastante largo, pero se puede encontrar por simple inspección también si yo identifico la regla del producto notable. Como es el cubo de la suma de dos cantidades, la regla me dice que es igual al cubo de la primera, es decir, elevar la primera cantidad al cubo, más el triplo, pero triplo significa multiplicar por 3, del cuadrado de la primera, es decir, se multiplica 3 por la primera al cuadrado por la segunda. Es lo que dice acá la regla. Más, otro signo más, el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda. Otra vez multiplicar por 3, pero ahora la primera sin elevar al cuadrado por la segunda elevada al cuadrado. Más el cubo de la segunda, es decir, elevar la segunda cantidad al cubo. Y esa es la respuesta. Si yo hiciera esta multiplicación de forma manual, con todo el procedimiento, al final llegaría a esta misma respuesta. Solo que aquí la estoy hallando por simple inspección, identificando el producto notable. Entonces, yo necesito que ustedes vayan comprendiendo esto. ¿Para qué nos sirve un producto notable entonces? Para reducir procedimiento, ¿sí? Para no hacer todo un proceso de multiplicación de polinomios, sino que encontrar la respuesta por simple inspección. Pero para poder aplicar un producto notable es necesario que el polinomio indicado, la operación indicada, cumpla con cualquiera de las reglas de los productos notables. En este caso, el cubo de la suma de dos cantidades. Otra regla muy parecida es esta. ¿Vean? El cubo de la diferencia de dos cantidades. Se parece mucho a la anterior. ¿Qué es lo que cambia? La anterior era el cubo de la suma de dos cantidades. En esta, ¿qué es lo que está cambiando? El signo de en medio. ¿Vean? Ahora es un signo menos. Entonces por eso ya no se le llama el cubo de la suma de dos cantidades, sino que se le llama el cubo de la diferencia de dos cantidades. Y la regla es básicamente la misma, lo único que cambian son los signos. El cubo de la primera menos el triplo del cuadrado de la primera por la segunda, más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda menos el cubo de la segunda. Vean los signos, se van alternando, es decir, el primer término es positivo, el segundo es negativo, el tercero positivo y el último término es negativo. O sea, son las mismas reglas, los mismos coeficientes que en la regla anterior, solo que los signos se van alternando, ¿sí? El cubo de la primera
menos el triplo del cuadrado de la primera por la segunda, más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda, ¿sí? Y este es el producto notable entonces, muy parecido al anterior. Entonces de esta manera es como vamos avanzando con las reglas de los productos notables. Ya solo nos queda una, que se conoce como la potencia de un binomio, ¿sí? Un binomio consta de dos cantidades, pero esas cantidades pueden estar elevadas al cuadrado. Si están elevadas al cuadrado, entonces se le llama al cuadrado de la suma o diferencia de dos cantidades. Si están elevadas al cubo, se le llama el cubo de la suma o la diferencia de dos cantidades. Pero si la potencia es más de 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., entonces ya se le llama en general potencia de un binomio, ¿sí? Dice acá la teoría que para desarrollar un binomio elevado a una potencia n, se utiliza un algoritmo que se conoce como el binomio de Newton, que es este algoritmo que está acá, que ya les voy a explicar cómo funciona. Y para el cálculo de los coeficientes se utiliza la herramienta conocida como triángulo de Pascal, que es esta figura que está acá del lado izquierdo, que también ya les voy a explicar cómo funciona. Eso nos sirve para desarrollar potencias de binomios, cualquiera que sea el exponente. Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo que dice desarrollar la potencia a más b a la sexta, ¿sí? Y aquí está resuelto ya. Pero les voy a explicar cómo se obtiene esto del triángulo de Pascal y del binomio de Newton. El triángulo de Pascal me dice cuáles son los coeficientes. Por ejemplo, cuando la potencia es 6, yo tengo que buscar los coeficientes en el triángulo de Pascal. ¿Cómo funciona el triángulo de Pascal? Vean, sé que algunos de ustedes ya los conocen, pero se va construyendo de esta manera. Cada quien podría construir su propio triángulo de Pascal. Empieza con un 1 acá en la primera fila. Después estos dos unos que al sumarlos 1 más 1 me dan 2. Después 1 más 2 me da 3, 2 más 1 me da 3. 1 más 3 me da 4, 3 más 3 es 6, 3 más 1 es 4, 1 más 4 es 5, 4 más 6 es 10, 6 más 4 es 10, 4 más 5, perdón, 4 más 1 es 5, pero siempre los lados del triángulo, los lados externos, siempre tiene que haber un número 1, porque 5 más 1 es 6, 5 más 10 es 15, 10 más 10 es 20, 10 más 5 15 y 5 más 1 es 6, ¿sí? De esta manera podemos construir de la nada un triángulo de Pascal y seguir avanzando hasta donde querramos. O sea, nosotros podemos seguir poniendo más unos acá y encontrando más coeficientes, ¿sí? Siempre sumando de la misma manera, ¿verdad? Obteniendo los números. Por ejemplo, aquí 28 más 56, 84, 56 más 70, 126, etc. Así es como funciona el triángulo de Pascal. Ahora, voy a borrar un poquito estas líneas que hice acá porque no me van a interrumpir un poquito la explicación que les voy a dar ahora. Entonces, si nosotros tenemos nuestro triángulo de Pascal, podemos encontrar los coeficientes que va a tener una potencia. Por ejemplo, a más b elevado a la sexta. ¿Cuántos términos va a tener ese polinomio? Yo me voy al triángulo de Pascal y como el exponente es 6, busco la sexta fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perdón, es la séptima fila la que tengo que buscar. Siempre es el número de fila una unidad más grande que el exponente. Entonces acá veo que hay ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos. Que son los términos que están acá en el polinomio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos. ¿Sí? Esos son los términos que va a tener. Y los coeficientes de esos términos algebraicos son los números que están acá en el triángulo de Pascal. El primer coeficiente es 1. Acá está. Vean, dentro del polinomio ya creado, el primer coeficiente es 1. Por eso es que no se ve acá. El segundo es 6, acá está. El tercero es 15, siguiente es 20, siguiente es 15, 6 y 1 al final.
Son los coeficientes que obtengo de la línea del triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal me da los coeficientes, entonces. La parte literal me la da el binomio de Newton. ¿Sí? Entonces, como el exponente es 6 y tengo dos cantidades, A y B, eso significa que la primera cantidad va a ser a la sexta. Eso es lo que me está diciendo acá el binomio de Newton. La segunda va a ser a la quinta y empieza B, porque la primera en realidad es a la sexta, b a la cero, pero como b a la cero es igual a 1, por eso ya no aparece acá. Después viene a la quinta, b a la 1, después viene a la cuarta, b al cuadrado. O sea, conforme a va disminuyendo desde 6 hasta 0, porque aquí la última es a la 0, b a la 6. ¿Sí? Por eso es que ya no se ve el a, porque es igual a 1. Conforme a va disminuyendo desde 6 hasta 0, b va aumentando desde 0 hasta 6. Eso es lo que me da a entender el binomio de Newton. Es el algoritmo que se utiliza para cualquier polinomio, ¿sí? Con potencia mayor de 3. ¿Sí? Entonces, por eso, utilizando estos dos conceptos, triángulo de Pascal y binomio de Newton, es que yo obtengo que la respuesta de a más b elevado a la sexta es esta que está acá. A la 6 más 6 a la quinta b más 15 a la cuarta b al cuadrado, etcétera. ¿Sí? Para esto me sirve el binomio de Newton, entonces, y el triángulo de Pascal, para encontrar los términos de la potencia de un binomio, ¿sí? Que es este producto notable. Y de esa manera podemos encontrar cualquier otro. Si yo tuviera, por ejemplo, este otro, vean, m más n elevado a la quinta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta de este binomio? Esta potencia de este binomio. Tengo dos términos. Como el exponente es 5, me ubico en la sexta fila. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la sexta fila. Significa que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. ¿Sí? Este binomio va a tener 6 términos. El primero de ellos va a ser m a la quinta, de acuerdo al binomio de Newton. El segundo va a ser m a la cuarta n. El tercero va a ser m al cubo n al cuadrado. El siguiente m al cuadrado n al cubo. El siguiente m n a la cuarta. Y el último n a la quinta. Esa es la parte literal, ¿sí? Que viene del binomio de Newton. Pero me falta colocar los coeficientes. Y los coeficientes son los que saco del triángulo de Pascal. Entonces aquí tengo 5, aquí tengo 10, aquí tengo 10 otra vez, aquí tengo 5. ¿Sí? Lo puse con diferentes colores para que ustedes sepan de dónde viene cada cosa. Pero ya armando bien el polinomio, entonces me quedaría m a la quinta más 5 m a la cuarta n más 10 m al cubo n al cuadrado más 10 m al cuadrado n al cubo más 5 m n a la cuarta más n a la quinta. ¿Sí? Y esta sería la potencia que resulta de elevar m más n a la 5. ¿Sí? Y si fuera la diferencia, si en lugar de un signo más fuera un signo menos acá, simplemente se van alternando los signos, ¿verdad? Positivo, negativo, hasta donde lleguemos. Pero lo importante acá es comprender cómo se utiliza el triángulo de Pascal y el binomio de Newton para construir estos polinomios que resultan de elevar a una potencia específica un binomio. Bueno, veamos ahora algunos ejercicios que tomé de la hoja de trabajo, ¿verdad? Que ustedes tienen que resolver cuando terminemos esta clase. ¿Cómo puedo desarrollar este producto notable? Identificando qué producto notable es y aplicando la regla. Aquí me doy cuenta que son dos cantidades. La primera cantidad es 2x, la otra es 5. Están elevadas al cuadrado y esto es una resta. Entonces este producto notable es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. ¿Y cuál es la regla del producto notable? Es igual a la primera al cuadrado. Lo voy a dejar indicado. La primera cantidad elevada al cuadrado
menos el duplo de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado. ¿Sí? Esta es la regla del producto notable. Yo lo estoy haciendo acá paso por paso, pero se supone que esto lo deberían hacer mentalmente y llegar de una vez a la respuesta. Ustedes en su mente deberían elevar 2x al cuadrado y poner cuánto da, igual multiplicar 2 por 2x por 5 y de una vez poner el resultado. ¿Sí? Pero acá lo estamos haciendo paso por paso para que ustedes vayan comprendiendo el concepto. Entonces se desarrollan las operaciones. 2x elevado al cuadrado por las leyes de los exponentes me quedaría 4x al cuadrado. Multiplicar 2 por 2x por 5 me quedaría 2 por 2x con signo negativo. 2 por 2, 4 por 5, 20. 20x y por último elevar 5 al cuadrado sería 25. 4x cuadrado menos 20x más 25. Entonces la idea es llegar desde el planteamiento del polinomio hasta la respuesta. Cuando tenemos coeficientes fraccionarios es el mismo principio, solo se van aplicando las reglas de las fracciones. Acá identifico que esto es el cuadrado de la suma de dos cantidades. La primera cantidad es 3 medios x. Se eleva al cuadrado más el duplo de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aplicando las reglas de las potencias nuevamente y multiplicación de fracciones, 3 medios elevado al cuadrado sería elevar cada uno de los términos. Me quedaría 9 cuartos x al cuadrado. Más, en esta multiplicación yo puedo ver que este 2 se elimina con este 2 y me quedaría 3 cuartos xy. Más un cuarto elevado al cuadrado equivale a un 16avo y al cuadrado. Entonces acá aplico reglas de las fracciones también. Hay que tener un poquito de cuidado con eso, pero seguimos aplicando la regla básica del producto notable, del cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahora vean estas. 3x a la a menos 5y a la m por 5y a la m más 3x a la a. Puedo ver que son las mismas cantidades, solo que aquí están ordenadas de forma diferente. Primero aparece el 3x a la a y después el 5y a la m y acá igual. Solo que el 5y a la m aparece primero y el 3x a la a después. Pero son las mismas cantidades, las que están en ambos binomios. ¿Sí? Este es un binomio y este es el otro. Son las mismas cantidades, del un lado se están sumando y del otro lado se están restando. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto? Esto es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Identificamos cuál es el producto notable, entonces ahora aplicamos la regla. ¿A qué equivale? Al cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. Entonces la primera, en este caso le podemos llamar la primera a x, porque es la que está donde está la resta, ¿verdad? Entonces la resta se recuerda que no es conmutativa. Entonces la primera tiene que ser la que está del lado izquierdo de la resta. 3x a la a elevado al cuadrado menos el cuadrado de la segunda, que sería 5y a la m elevado al cuadrado. Por reglas de los exponentes, sabemos que 3x elevado al cuadrado se eleva el coeficiente al cuadrado, 3 por 3, 9. Y luego x a la a elevado al cuadrado, por la regla de una potencia dentro de otra potencia, se multiplican los exponentes, entonces me quedaría x a la 2a. Menos 5 elevado al cuadrado es 25, y a la 2m, porque se están multiplicando los exponentes. Esa sería la respuesta entonces. Cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. Este es el producto notable que estamos identificando. La siguiente. ¿Cómo identificamos este producto notable? ¿Qué podemos identificar en este producto? Es una multiplicación, pero aparentemente no cumple con ninguna de las reglas, ¿verdad? Porque no son dos cantidades. Nosotros estamos acostumbrados a decir el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, pero cada polinomio acá tiene tres términos, son trinomios.
Aparentemente no se podría, ¿verdad? Pero sí se puede, porque se puede manipular usando signos de agrupación de esta forma. Este 2a menos b menos c, que estoy multiplicando por 2a menos b más c, puedo hacer una agrupación de términos. Observen, si yo pongo estos paréntesis acá de este lado, donde está 2a menos b, y pongo este mismo paréntesis donde está 2a menos b, ¿qué es lo que hice acá? Agrupé estos dos términos para formar un solo término, que es un binomio, y es el mismo que está del otro lado, 2a menos b y 2a menos b. Y la c funciona como la segunda cantidad. Entonces, 2a menos b es la primera cantidad y c es la otra cantidad. Entonces, al final tengo solo dos cantidades y que de un lado se están restando y del otro lado se están sumando. A esto se le llama entonces la suma por la diferencia de dos cantidades, solo que una de esas cantidades se convirtió en un binomio por el signo de agrupación que yo le puse. Entonces, ¿cómo aplico la regla? Igual, la suma por la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera. ¿Pero cuál es la primera? 2a menos b. Entonces voy a poner acá igual, 2a menos b se eleva al cuadrado menos el cuadrado de la segunda. Entonces de esta forma me queda. Es igual de sencillo como cuando tenemos una sola cantidad, solo que ahora se lo aplicamos a un binomio, sino no se lo estamos aplicando a un monomio como en los casos anteriores. Entonces cuando nos topemos con un polinomio así, de esta manera no pensemos de forma anticipada que no se puede resolver. Sí se puede, simplemente hay que ver de qué forma nosotros agrupamos los términos para poder acoplarlo a la regla del producto notable, que me dice que tengo que tener dos cantidades, de un lado sumándose y del otro lado restándose. Pero sí es posible resolverlo. Para finalizar, entonces veamos este producto notable. ¿Cómo lo vamos a resolver? Primero, identificando de qué se trata. ¿De qué se trata esto? Dos cantidades se están restando y están elevadas al cubo. Entonces ya sabemos cómo se llama esto. Este es el cubo de la diferencia de dos cantidades, ¿sí? El cubo de la diferencia de dos cantidades, ¿a qué es igual? Recordamos la regla. La primera elevada al cubo, la primera es un tercio xy elevada al cubo menos el triplo de la primera. ¿Qué más? El triplo de la primera al cuadrado, tercio xy al cuadrado por la segunda, que es 3 medios, más el triplo de la primera, un tercio xy por la segunda, elevada al cuadrado, menos la segunda elevada al cubo. Esa es la regla del producto notable. Aquí sí está un poquito más complicado hacerlo mentalmente, ¿verdad? A la primera. Pero se puede resolver aplicando las leyes de los exponentes y la aritmética básica, ¿verdad? Acá un tercio xy elevado al cubo, 3 elevado al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27, me queda un 27avo y tengo que elevar las otras al cubo, x al cubo, y al cubo, menos. Al hacer esta multiplicación, sé que primero no puedo eliminar este 3 con este 3, ¿verdad? Por si ya estaban pensando en hacer eso, porque primero se tiene que hacer la potencia, ¿sí? Entonces voy a hacer un paso extra acá para que no nos confundamos con esto. 3, un tercio xy elevado al cuadrado sería un noveno x al cuadrado y al cuadrado. Y eliminé la potencia, esto se está multiplicando por 3 medios. Más,
Aquí sí puedo eliminar esto, ¿verdad? Porque esta no está elevada a ninguna potencia, la potencia es 1. Entonces 3 dividido 3, 1, solo me quedaría XY. Pero este XY después lo tengo que multiplicar por esto que está acá. 3 medios elevado al cuadrado, que equivale a 9 cuartos, ¿verdad? Menos el cubo de la segunda, que sería 3 por 3, 9 por 3, 27, y 2 por 2, 4 por 2, 8, 27 octavos. Y ya solo hago las últimas operaciones y esto me queda como un 27 x al cubo y cubo lo puedo convertir en x cubo y cubo sobre 27 para ya no escribir el 1, ¿verdad? Menos, ahora sí puedo eliminar este 3 con este 9, aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría 3. Y después puedo eliminar este 3 con este que está acá, 1 y 1. Entonces, ¿qué me queda al final? Arriba solo me quedan puros unos de coeficientes, entonces solo pongo x al cuadrado y cuadrado. Y abajo me queda un 2. Más, al multiplicar xy por 9 cuartos, me queda solo 9 cuartos xy menos 27 octavos. ¿Sí? Y ahí estoy aplicando la regla de este producto notable para llegar a la respuesta, respetando las reglas de las fracciones y sobre todo cumpliendo con las leyes de los signos y la aritmética básica, ¿verdad? Jerarquía de operaciones. Ahí está todo involucrado, todo lo que es aritmética y álgebra. Es importante dominarlo todo para poder llegar a la respuesta correcta. Muy bien, entonces aquí concluimos con esto, con la clase del día de hoy. Ustedes ahora ya están en capacidad, como dijimos al inicio, de resolver la serie número 4 de la hoja de trabajo. Por favor, trabajenlo despacio, trabajenlo a conciencia, tratando de hacerlo ustedes solitos para que vayan aprendiendo, ¿verdad? En nuestra siguiente clase ya nos metemos a ver factorización. Entonces, lo dejamos hasta acá por hoy. Hasta la próxima.